Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Una alegría enorme para mí estar acá compartiendo estos días con ustedes. Agradecerle en principio a Carla y a Ernesto el trabajo previo en la organización, en la logística. Cuando pensamos en la intervención de hoy nos pareció un tópico interesante en el contexto en el que estamos atravesando, hablar un poco acerca de los estudios sobre políticas públicas en turismo y las propias políticas públicas del turismo, es decir, qué están haciendo los gobiernos en términos de acción u omisión en términos de políticas públicas en turismo. En principio lo que sucede es que cuando comenzamos a sistematizar en términos teóricos todos los abordajes que se han centrado en el análisis político del turismo como estrategia de los gobiernos para generar desarrollo turístico, nos encontramos con una absoluta prevalencia de un enfoque privatista de las políticas del turismo. Un enfoque que se ha abocado a normalizar ese famoso discurso del turismo vinculado a acumular capital, a generar crecimiento, a generar internacionalización, que se ha abocado a vaciar al Estado de las competencias en la materia o simplemente generar políticas de promoción y estímulo como puede ser reducción de cuestiones laborales, reducción de normativa ambiental, reducción de impuestos, facilitación a todo lo que tiene que ver con inversión externa. Y en este marco, cuando nos preguntamos las causas de esta situación, nos encontramos que mientras hay un capital, ¿sí?, con un lugar prioritario y estratégico en términos de intervención, ocupando una mesa incluso en las tomas de decisiones, podemos ver incluso hay mucho organismo de turismo mixto, ¿sí?, que tiene directorios donde el empresariado es parte de esos lugares y a su vez mucha estrategia implícita con lobby vinculado a los medios de comunicación, al Poder Judicial, es decir, realmente el capital toma como prioridad intervenir en el andamiaje de las políticas públicas y esto ha generado que los estados terminen generando políticas pro mercado, políticas de estímulo a la actividad turística. Y cuando avanzamos esto y nos preguntamos un poco qué ha sucedido con la cuestión de las posiciones críticas del turismo, vemos que se han centrado en una cuestión esencial y fundamental y muy necesaria, como es una posición de resistencia que permita poner en evidencia los impactos que están teniendo estas políticas pro mercado, y a su vez han sido en muchos casos un limitante y han reducido impactos en este sentido. Vemos que en términos de generación de agenda propia sí hay todavía un importante área de vacancia, es decir, no hemos empezado a construir otro tipo de políticas que nos permitan pensar al turismo en términos no capitalistas, ¿sí? Asociar a la actividad turística otro tipo de emprendimientos que pueden centrarse en propósitos y objetivos como puede ser el desarrollo de las personas, la solidaridad, la inclusión, la cuestión ambiental. Entonces, sostenemos que por eso es un área prioritaria para empezar a disputar un espacio concretamente y empezar a incidir políticamente en ese sentido, ¿sí? Creemos que el estudio de las políticas públicas del turismo nos va a permitir no solamente consolidar la acción en términos de denuncia, poder materializar, poder asignar responsabilidades acerca, de quiénes se benefician con la implementación de una política determinada, ¿sí? Que no se tiene que naturalizar esta situación, sino que no sucede por orden divino, hay un andamiaje político y económico detrás que promueve determinadas políticas porque genera beneficio para determinados sectores y porque externaliza costos en otros sectores. Y a su vez también este tipo de abordajes nos permite apostar a la transformación del turismo, ¿sí? La transformación del turismo que nos permita eso, pensar la actividad turística a partir de otro tipo de propósito. Y acá creemos que hay dos áreas muy significativas que obviamente dependen del contexto que estemos analizando. Fundamental en principio apoyar procesos de decrecimiento, de diversificación económica, fundamental en todo lo que tiene que ver con destinos y áreas masificadas. Ahora vamos a ver y poder pensar colectivamente qué políticas necesitamos y podemos apoyar en estos contextos y sin dudas también transformar el turismo a partir de políticas turísticas que sean pensadas a partir de las necesidades de las grandes mayorías, ¿sí? Que tenga a las personas en el centro y que aspire a generar beneficio social y económico en este sentido. Otra área fundamental que creemos que hay que destacar
una vez que pensamos, proponemos y podemos incluso hasta llegar a instrumentar alguna política vinculada a esta transformación del turismo, ¿sí? Vinculada a una cuestión social, tenemos que hacer un seguimiento y un control de lo implementado, ¿sí? Sucede muchas veces, sobre todo en el contexto actual que estamos atravesando, vinculado a esta cuestión de la reactivación turística y este discurso tan amigable ahora, esta necesidad de pensar en prácticas turísticas más responsables en términos ambientales, más solidarias. Vemos incluso que hay mucho discurso público que se ha pegado a este discurso y que empezó a generar normativa de decrecimiento, bueno, muy clara, acá en España tiene muchos casos. Bueno, es fundamental hacer un seguimiento de lo implementado, es decir, en principio, si se implementa, y después fundamental, qué es lo que se implementa, cómo se instrumentan esos discursos en nuestros territorios, en nuestras sociedades. Y esto nos va a permitir separar mucha estrategia de marketing político y empresarial, ¿sí? Que no hace otra cosa que reproducir las dinámicas del capital y se construyen con estos principios y con estos objetivos. Y también poder ver mucha buena política que incluso fue diseñada en apoyo de mucho movimiento social, vecinalista, que la construyó y a partir de actos de presión, de resistencia, y se pudo transformar en una política pública, y sin embargo, cuando se implementan, tampoco obtienen los resultados esperados. Creo que también hay un lugar fundamental de las posiciones críticas en turismo, de la academia crítica, para generar evidencia, ¿sí? Que permita entender por qué esas políticas, cuando se implementan en nuestros territorios, no obtienen los resultados esperados. Y acá también es un compromiso con la toma de decisiones, ¿sí? Con generar realmente información empírica que transforme nuestras realidades en beneficio de las grandes mayorías. Ahora bien, sostenemos que si esta situación era fundamental ya cuando lo discutimos en la escuela del 2020, es fundamental mucho más en este contexto actual que estamos viviendo de reactivación, que sin dudas también se tiene que contextualizar. Pero este contexto de reactivación nos muestra claramente una industria turística que se puso en marcha y que incluso aquí, estábamos hablando antes con Maciá, en España ya en muchos casos con niveles de ocupación y de arribos de prepandemia, lo mismo en toda la zona del Caribe, muy vinculado a esos mercados turísticos que dependen del mercado domicilio norteamericano y europeo. No sucede lo mismo, por ejemplo, en el cono sur de donde yo vengo, que todavía tenemos arribos muy por debajo. Un turismo interno que sigue consolidando su crecimiento y que incluso ya aparece asociado a muchos procesos de hiperfrecuentación y de saturación social. Y a su vez, cuando analizamos estos arribos en términos de producción y de estructura, nos encontramos con un sector turístico mucho más concentrado y desigual de lo que era en el 2019. Vemos sectores transnacionales que han crecido aún más, con grandes estrategias de financiarización, que ya no hay solamente integración horizontal y vertical, sino hay una gran diversificación económica. Es decir, que aumentan dinámicas oligopolísticas de una manera muy clara, y a su vez la salida del mercado de mucha pequeña empresa, micropyme, pero realmente empresa familiar unipersonal, pero sobre todo también la salida del mercado de mucho actor social, actor cooperativo, mutual. Ahí, por ejemplo, puse ejemplos de distintas noticias que nos atraviesan día a día, y para este caso elegí el caso del Hotel Bauen. Es un hotel muy reconocido, incluso muy estudiado por distintos investigadores internacionales, un hotel cooperativo argentino que había sido el emblema de la lucha cooperativista. Bueno, sin embargo, tuvo que cerrar sus puertas en pandemia después de muchos años de resistencia y de lucha política. Ahora viene esta situación muy concreta de un sector cada vez más concentrado, con más poder, reproduce obviamente cada vez más dinámicas oligopolíticas, que no solamente lo vemos en cuestión de querer maximizar ganancias con tema de precios, ¿sí? Sino también en términos de costos, generando cada vez más condiciones de precarización laboral, a tal punto que estamos atravesando esta cuestión de la falta de personal. ¿Sí? El trabajo es precario y particularmente es precario en el sector turístico. ¿Sí? Tenemos distintos trabajos de Albazú, de compañeros, de compañeras que están documentando esto en distintos casos. A su vez, esto también se traduce en términos de acceso al turismo. Esto que vemos en la oferta también lo vemos en términos de acceso. Vemos un acceso al turismo que cada vez es más elitista y es más desigual.
¿sí? Mientras unos poquitos consumen cada vez más y mejor en términos de prácticas, unas mayorías ni siquiera pueden acceder a situaciones de esparcimiento elementales, de diversión, de disfrute, de descanso, de desarrollo personal. Y esto, a su vez, sin duda, se vincula con un contexto general de precarización laboral. Solo falta analizar un poquito el indicador socioeconómico, donde vemos que las sociedades actuales son mucho más pobres y más desiguales de lo que era en el 2019. Esto genera una olla a presión que nos muestra un gran conflicto social. Lo vemos permanentemente con la situación, por un lado, de las huelgas y por otro lado, un sector, un capital que está realmente reproduciendo distintas presiones con lobbies que ya no solo utilizan el poder mediático, sino en muchos casos también amigos del poder político y el poder judicial. Y como si esto era poco, cuando uno analiza qué está sucediendo en términos de políticas públicas del turismo, nos encontramos con que hubo 2 años donde hubo una transferencia fenomenal de recurso público al sector turístico, ¿sí? Donde vemos unas baterías de medidas vinculadas a las políticas de regulación e incentivo. Incluso analizamos casos como España, como Portugal, como Inglaterra, como Francia, como Argentina, como Chile, como Uruguay, con diversidades y matices enormes. Encontramos condensación de deudas impositivas y fiscales, suspensión del pago de cargos patronales, subsidios y créditos financiados para el capital, traslado al Estado de pagos de salarios, ¿sí? Salarios que incluso 80%, 50% pagados por el Estado en el sector turístico. Y sobre todo en la parte del Caribe, muchísimo vinculado a la flexibilización de ingresos de capitales, a la promoción externa, al sacado de impuesto al turista extranjero. Realmente hay una gran promoción y estímulo a la llegada del capital y una apuesta muy clara al turista internacional. Y ahora bien, cuando nos tratamos de avanzar un poco en el análisis, un poco lo que queremos discutir hoy entre todas y todos, es pensar en una agenda turística propia, una agenda turística de la izquierda, de la posición crítica, que nos permita entender al turismo no con estos propósitos capitalistas de reproducción de capital, sino porque creemos, incluso hay muchos casos de estudio que ya hemos documentado, ahí puse algunos ejemplos, informes de Albazur, libros, donde destacamos distintos casos que están implementando y están pensando en proyectos turísticos pensados en propósito vinculado al desarrollo de la persona, como puede ser la solidaridad, como puede ser la inclusión, como puede ser la cuestión ambiental. Y es acá donde yo creo que tenemos 2 grandes áreas de trabajo. Una vinculada a las políticas de crecimiento turístico. En el sur español hay muchos casos también documentados de Albazur que ya muestran políticas vinculadas a la deconstrucción y reconversión de destino tradicional, ¿sí? Mucha deconstrucción incluso de hoteles sobre la línea de costa, sobre reserva ecológica que pudo recuperar estado anterior. Y todo lo que tiene también que ver con políticas que podríamos llamar de ordenamiento territorial, que están vinculadas sin duda a apoyar a mucho destino emergente, muchas comunidades que tienen todas las ganas y el potencial turístico para desarrollarse turísticamente y sin embargo obviamente no son parte de la cartera comercial de los grandes tour operadores y necesitan de estados comprometidos que generen inversión pública, que generen accesibilidad, que generen demanda. Y otra gran área que creo que es fundamental son las políticas turísticas vinculadas al beneficio de las grandes mayorías, ¿sí? Que se centren realmente en el beneficio económico y social de la actividad en los sectores populares. Y esto pensarlo tanto, no solamente en términos de acceso al esparcimiento, al disfrute, a la diversión, sino también en términos de producción. ¿Qué podemos pensar? Acá puse algunos ejemplos. Yo creo que si hay algo que ha también puesto la pandemia de manifiesto es el gran vacío en términos de cantidad y calidad de espacios verdes que tenían nuestras localidades. Yo creo que es fundamental empezar también a pensar el turismo desde las propias políticas recreativas. Políticas vinculadas al espacio verde público en términos de cantidad y de calidad, la infraestructura y el equipamiento para hacerlos accesibles y también todo lo que tiene que ver, que después vamos a verlo el día jueves, con las áreas naturales protegidas, ¿sí? Espacios que realmente tienen que empezar a cuestionar el acceso vinculado al aprendizaje y a la diversión
de estos sectores mayoritarios. Otra política que creo que es fundamental, las políticas vinculadas al turismo social, solidario y comunitario. No miradas desde la subvención a la industria, sino realmente como una alternativa de esparcimiento para el sector popular, ¿sí? Basada en el aprendizaje, en el deporte, en la salud, en las capacidades de las personas. 3. Políticas de apoyo a prestadores de la economía social y solidaria. La mayoría de nuestros países tiene una gran tradición en términos de trabajo social, resistencia de la propia economía social y solidaria. Pienso concretamente en sindicatos, pienso en mutuales, pienso en cooperativas. Muchos incluso de estos que cuentan con infraestructura propia en términos de alojamientos, de centros recreativos, de complejos deportivos. El Estado tiene que ayudar y hacerlos sostenibles en el tiempo, ¿sí? En un contexto actual de tanta competitividad, es fundamental que el Estado esté acompañando a estos sectores, ¿sí? Que surgen vinculados a la solidaridad, a la inclusión, a la equidad y nos permiten entender la actividad turística en el marco de estos propósitos. Políticas laborales que contribuyan a un trabajo digno en turismo, ¿sí? Otra área que es fundamental, que en el turismo también se piense a partir de la realización de las trabajadoras y los trabajadores, ¿sí? Respetando leyes laborales mínimas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con leyes, convenios colectivos, remuneración justa, jornada limitada, descanso semanal, vacaciones pagadas y una remuneración justa, ¿sí? Que permita alimentación, que permita vestimenta, que permita también descanso, diversión, vacaciones. Y es en este marco que apunté 4 desafíos, ¿sí? Que creo que son fundamentales y con los cuales estamos atravesados cotidianamente. Como decía Macías hace un rato, la mayoría somos parte del mundo académico, de los movimientos sociales. ¿Cómo podemos empezar a intervenir de manera más concreta? ¿Cómo podemos empezar a disputar estos espacios? En principio y fundamental, la cuestión de la investigación en turismo, ¿sí? Si bien la investigación en turismo y el mundo académico en general cada vez se preocupa más por las formas y menos por contenidos, y el término de la cuestión de la productividad, en turismo particularmente esto sobresale, donde hacemos investigaciones que muchas veces están muy poco comprometidas con las problemáticas de nuestras sociedades, ¿sí? Para preocuparse por generar investigación que legitime esa reproducción del capital, cuestiones de calidad, de competitividad, de prestación de servicios. Es empezar también a motivar el juicio crítico en la investigación en turismo, vinculado realmente a las necesidades de las grandes mayorías. Segundo, la cuestión de la formación en turismo. Sucede cuando analizamos los planes de estudio. Ahora, por ejemplo, en Argentina estamos trabajando con una reformulación de los planes de estudio en turismo. Nos encontramos con que son planes de estudio que se han abocado a generar profesionales de turismo para la prestación de servicios, ¿sí? Vemos un montón de materias que tienen que ver con la prestación de servicios en alojamiento, en transporte, en intermediación, la cuestión de los idiomas, la cuestión de los sistemas de reserva automatizados. Y sin embargo no tienen ningún contenido mínimo vinculado a la ecología, vinculado a las ciencias políticas, vinculado a la sociología. Entonces tenemos estudiantes que se reciben con los mejores promedios y no han jamás podido vincular la actividad turística a cuestiones de desigualdad, de pobreza, de exclusión, de desposesión. Entonces creo que acá ya hay un área fundamental también en términos de qué planes de estudio estamos ofreciendo a nuestros estudiantes. 3. Fortalecer la cooperación entre 3 actores que muchas veces nos vemos con mucho recelo y sin embargo en muchos aspectos formamos parte de una misma cosa. La pata académica, la pata de movimientos sociales y la pata de gobiernos cuando realmente haya gobiernos con voluntad transformadora. Y yo creo que esto tiene el potencial de permitirnos pensar la transformación en términos de las bases para arriba, en términos ascendentes de la acción social, pero también en muchos casos necesitamos de la transformación desde el Estado, de esa necesidad de institucionalizar, de la necesidad de la norma, y para eso en muchos casos se necesita del Estado. Por eso yo creo que, y reivindico acá también todo lo que tiene que ver con transformación descendente de arriba abajo, para complementarse con lo anterior. Y finalmente, consolidar la intervención territorial, ¿sí? Seguir trabajando en lo que podemos, la mayoría de nosotros, en términos de comunitarios, en el territorio local,
pero sin olvidar y sin aprovechar este tipo de espacios para poder articularnos entre nosotros y nosotras, sistematizar experiencias, sistematizar dificultades, alcances y poder reproducir esto para transformar escalas mayores, ¿sí? Para poder transformar ese espacio abstracto en términos teóricos que a veces a las posiciones críticas se nos hace muy difícil. Nada más, muchas gracias.